Responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la cordial bienvenida a través del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción está Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750. En diferido nos ven en lacavilla.com y en el canal de YouTube de la estación. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Neomar. Buenas tardes para todos los oyentes de la emisora. Buenas tardes también para todos los observatorios de medios que tiene el gobierno grabando este programa. Lamento mucho que haya estos, bueno, no lo lamento. Para empezar, un saludo a los funcionarios de Conatel que tienen que escuchar este programa como parte de su trabajo, ¿no? Saludos y bueno, que les sea leve. Saludo también a la producción del programa Con el Mazo Dando, del programa La Hojilla y del programa Zurda Conducta, que también los obligan a escuchar este programa para cortar y pegar y hacer vestiditos y todo lo demás. Pero luego de saludar a esa audiencia y a sus monitores, Neomar, porque los tipos tienen, según me he enterado, estos organismos del gobierno, del régimen, que usan... que les encanta utilizar distintos métodos de censura, tienen unas redes de sapos que no solamente monitorean este programa, sino que además de eso, y no es especulación, es certeza, son unos normales provocadores a través de llamadas telefónicas, a través de mensajería de texto. Tú y yo hemos detectado más de un mensaje de ese tipo, y a través también de ciertas redes sociales donde, utilizando cierto tipo de lenguaje y cierto tipo de acusaciones, intentan generar una reacción de los oyentes y de los conductores de este programa que sirva de excusa y de coartada para los organismos represores del régimen para arremeter contra esta emisora. Afortunadamente debemos decirles que el equipo va ganando y que el régimen va perdiendo, porque a los sapos afortunadamente les tenemos la estaca donde se ensartan cada vez que saltan. Pero hablando de saltar, Neomar, tenemos que saltar de alegría, porque el día de ayer cumplió años una oyente nuestra que siempre está pendiente de nosotros y que además es periodista, y entonces ayer fue Día del Periodista y fue su cumpleaños. Eso. Feliz cumpleaños, María Elena Mora, que siempre nos escucha y siempre estás pendiente de nosotros y de este programa. Gracias por tu sintonía y espero que hayas pasado un muy feliz cumpleaños.
Saludos a María Elena entonces y felicidades, doble felicidades por el Día del Periodista y por su cumpleaños. No voy a preguntar cuántos cumplió porque no sería un gesto de caballerosidad de mi parte, pero bueno, un gran abrazo. Daniel, fíjate, yo hoy estaba leyendo, yo no había leído, esto salió hace días, bueno, no hace días, salió ayer, yo pensé que tenía más días porque lo vi como rodando demasiado por el Twitter, la entrevista que le hizo el diario La Nación de Argentina, muy corta, ¿no? Pero muy contundente, para cerciorarnos de lo que nos debemos cerciorar los venezolanos, a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Bueno, y Zapatero en esa entrevista dice cosas del siguiente tenor, cuando se le pregunta, por ejemplo, por el informe que en días recientes ha divulgado la ONU sobre las violaciones a derechos humanos en Venezuela, dado que él ha asumido un rol activísimo como mediador, como supuesta persona, valedor, supuesta persona dedicada a intermediar entre la oposición y el gobierno en Venezuela desde hace rato, no tiene 3 días en esto. Le dicen, ¿qué opina del reciente informe de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos por parte del chavismo? Le pregunta el diario La Nación. Todos los informes me parecen bien. Yo llevo 13 años luchando por los derechos humanos. Imagínese usted, hay que estar allí. Pero vuelvo a la reflexión política. Para todos aquellos que le han puesto un muro al gobierno de Venezuela, ojo, a Maduro, la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? A todos aquellos que desconocen las elecciones que ganó Maduro, que solo aprueban las sanciones, la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Porque esto es la política, dice Zapatero. Imagínate tú, esto es la política. Una decisión como sancionar y bloquear a un gobierno como el chavista produce consecuencias, es decir, está amenazando, pues. Y luego, si se da la catástrofe, ¿de quién será la culpa? ¿A qué catástrofe apunta Zapatero? A la que ya existe. En Venezuela hay una catástrofe diaria. Y él, que tanto se la pasa aquí metido, porque no es que viene y se va, no, él se la pasa aquí metido, lo que pasa es que lo meten en unos sitios que, bueno, la crema y nata se quedan cortas, ¿no? Pero él que está metido, instalado aquí, que ha estado por meses a veces instalado acá, aunque entra y sale, pero se queda por varios días acá, ¿cómo va a decir que si se produce una catástrofe, de quién será la culpa? ¿Y cómo va a decir, ¿cómo va a decir no? Porque lo que ocurrió el 20 de mayo, que él ya aquí lo da por sentado y dice que Maduro, bueno, ya es presidente y todo lo demás, eso fue una jugada de Zapatero, o fue una jugada del chavismo en la que Zapatero jugó, digámoslo, en términos futbolísticos, el rol de armador, pues, o sea, como de volante creador. Él fue el que creó esa jugada. Entonces, cuando tú tienes eso, la gente empieza a preguntarse, ¿qué hace Zapatero en Venezuela? Bueno, Zapatero fundamentalmente está acá, está reuniéndose con el chavismo y con parte de la oposición en una jugada que lo que apunta es a consolidar el régimen de Maduro. Y en términos de, esto va desde inventarle fórmulas como la que le inventó el 20 de mayo, y recordemos, tengamos buena memoria, el año pasado ya Zapatero, o desde hace 2 años, Zapatero hablaba de un adelanto de elecciones, luego eso se quedó allí, Daniel, se suspendió en el tiempo, no ocurrió, sino que bueno, las trasladaron a este año, pero él hablaba creo que de un adelanto de elecciones generales, era la jugada que en algún momento mencionaba Zapatero, y en ese hueco o agujero negro nos iba a meter a todos, ¿no? Pero el hecho es que el hombre tiene rato operando y apunta fundamentalmente eso, pues a que se quede Maduro y ahora tratar de lavarle la cara en términos internacionales. A decir que Maduro es como el mal necesario, Daniel, que aquí no hay alternativa a Maduro. Ajá. Claro, pero esa pregunta que tú te haces de a quién representa Zapatero y qué está haciendo aquí, se la hicieron también un grupo de diputados del Parlamento Europeo. Uh-huh. Encabezados, este grupo de diputados es la llamada Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, uh-huh, cuya vocera es la diputada Beatriz Becerra, uh-huh, que es además vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Esta diputada Beatriz Becerra le llamó mucho la atención que este señor Zapatero ande haciendo lo que anda haciendo. Uh-huh. Y entonces todo el mundo se pregunta lo mismo, bueno, ¿este señor a quién representa? Entonces, la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa en el Parlamento Europeo le escribió estos grupos de diputados a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, uh-huh, para preguntarle cuál era la labor que ese señor desarrollaba en Venezuela. Y la respuesta de Federica Mogherini fue la siguiente: José Luis Rodríguez Zapatero no representa los intereses de la Unión Europea sobre el tema de la crisis en Venezuela. Uh-huh. O sea, punto. Uh-huh. Punto. Es decir, si el señor José Luis Rodríguez Zapatero representa a alguien, no es a ninguna institución de la Unión Europea.
La Unión Europea habla a través de sus voceros oficiales y el señor Zapatero no es un vocero oficial. Por cierto, en la reciente visita que hizo el rey Felipe de España, el rey Felipe de Borbón y Grecia, a los Estados Unidos, donde fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, el señor en la declaración pública, para quienes no lo recuerdan, cuando le corresponde hablar al jefe de Estado español, Felipe, él indica que se hablaron de muchos temas, etcétera, etcétera, y al final de su intervención dice, y el tema y también hablamos con respecto a las labores que está haciendo el gobierno de Donald Trump para restablecerla, para la grave crisis que se vive en Venezuela. Ante lo cual, ante esas palabras, el señor Donald Trump asintió con la cabeza. Recuerda que Donald Trump es un tipo muy gestual y en efecto asintió cuando el señor, el jefe de Estado español indicó que en efecto habían hablado del tema de Venezuela y que estuvo en la agenda de esa conversación. Lo importante y lo interesante de todo esto, Neomar, es que el rey de España, en este viaje que hizo a los Estados Unidos, estaba acompañado y formaba parte de su delegación y además era la persona encargada de la agenda que iba a desarrollar el señor, de la agenda de conversación que iba a desarrollar el jefe de Estado español en los Estados Unidos con Donald Trump, el ministro de Relaciones Exteriores del actual gobierno socialista español, señor Borrell. Entonces, estamos hablando de que, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a las declaraciones públicas, inclusive la posición española sigue siendo la misma. Pero es que además de eso hay que decir otras cosas, Neomar. Mira, y te lo digo ahora que lo estoy viendo aquí de cerca, estoy aquí en Europa. El tema de España en Europa. A España se le trata en Europa como un país en graves problemas económicos, como un país pobre, donde hay unos graves problemas de empleo, donde hay unos graves problemas de precariedad del salario, donde hay, bueno, por decirte para darte un dato, pues, un solo dato. El sueldo mínimo en España es la mitad del sueldo mínimo en Alemania. O sea, en Alemania el sueldo mínimo es 8.50 la hora, ¿no? Que hacía una cosa así como 1.300, casi 1.400 euros mensuales de sueldo bruto, sin deducciones. En España el sueldo mínimo es de 700 euros en muchas comunidades. Entonces estamos hablando de que además una persona en promedio en España pasa, en promedio, cuando pierde el empleo, pasa 8 meses para conseguir un nuevo empleo, y es en promedio, ¿ok? Dependiendo de la comunidad en la que se encuentre. Entonces, con todos esos graves problemas que, por cierto, se desataron durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, sí, para empezar por el principio, ¿no? Porque la crisis de empleo se desató durante el gobierno de ese nefasto ejecutivo. Bueno, entonces habría que revisar a estas alturas, porque el señor Zapatero no se va a España a tratar de ocuparse de la crisis española. ¿Será que es que acaso, como no hay trabajo en España, el señor Rodríguez Zapatero consiguió trabajo fuera de España? ¿Será que su empleador, como no está en España, como no le alcanza la plata, no sé cómo es la cosa, se está dedicando a actividades fuera de España relacionadas principalmente a defender los intereses de ciertos y determinados empresarios? Fíjate tú lo siguiente, Neomar, cuando ya nos quedan pocos minutos para ir al corte, pero no quiero dejar esto de lado. Un minuto. En eso que es lo que queda del Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional Venezolana. Se hizo una reunión, se hizo un llamado de atención a las operadoras de telefonía móvil, porque algunos portales informativos venezolanos y además de eso, gremios de periodistas venezolanos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión denuncian que el acceso desde a portales informativos independientes en Venezuela a través del sistema de internet proveído por ciertas empresas privadas, entiéndase, por Digitel y por Movistar, estaban siendo bloqueadas por esas dos empresas. Y la Asamblea Nacional convocó a Digitel y convocó a Movistar para que dieran respuesta sobre esos señalamientos. Digitel, cuyo propietario es Osvaldo Cisneros, no asistió. Y Movistar, cuya propietaria es la empresa Telefónica de España, tampoco asistió. Quiere decir que si vamos a hablar de intereses, desde Cristóbal Colón hasta el día de hoy, España no ha dejado de tener intereses en Venezuela. Y obviamente habría que revisar muy bien cuál es el verdadero rol. ¿Representa la Unión Europea el señor Rodríguez Zapatero? No.
habría que ver a qué intereses representa realmente. Yo siento que estamos muy cerca, Daniel, de terminarnos de enterar, y ya vamos al corte, a quién representa José Luis Rodríguez Zapatero. Más allá de lo evidente, ¿no? Que uno puede aquí despachar en 2 minutos, que en 2 minutos uno puede decir, o en medio segundo, uno puede decir, obviamente representa intereses afines al gobierno. No, pero aquí hay que ver quién puso la plata para la gira de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿De dónde sale el dinero? ¿Cuáles son los intereses que se defienden cuando él se sienta en una mesa y compromete a factores de la oposición? Porque eso hay que decirlo. Y hay gente que todavía a esta altura, él mismo lo dice en esa entrevista, y yo sí le creo, cuando dice que él se sienta con gente de Acción Democrática, con alguna gente afín a Leopoldo López, cuando él dice todo eso, yo se lo creo, eso no es mentira. Bueno, fíjate, y dice que no se lleva bien con Julio Borges, dice que él con Borges tiene unas diferencias muy grandes, que están reñidos, pues. Pero ese tipo de cosas, nosotros yo creo que merecemos conocerlas y las vamos a conocer. Porque esto no es nada más que Zapatero viene acá porque era panita de Chávez y ahora es panita de Maduro. Hay detrás una gran cantidad de intereses económicos de ver a Venezuela como un botín. Bueno, como se ha visto quizá desde la época de la independencia, y en clave histórica lo decíamos ayer, donde cada quien coge lo suyo y pega la carrera, y los demás que vean cómo se arreglan. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos en clave histórica también con nuestras voces de la democracia a la vuelta de este corte. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La selección italiana de fútbol quedó fuera del mundial, pero el delicioso sabor de su gastronomía está más vivo que nunca. En Il Sapore della Nonna te invitan a disfrutar de su nueva pizza mundial, 4 estilos en una sola pizza. La portería está resguardada por el pepperoni. Unos irresistibles champiñones se ocupan de la línea defensiva. El maíz y la tocineta controlan el medio campo. Y el ataque sorpresa lo hace la combinación de queso amarillo, mozzarella y jamón. ¿Por qué quedarte con una sola si en Il Sapore della Nonna puedes tener las 4 al mismo tiempo? Anota el golazo del sabor. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Se ha hablado con profusión esta semana de las declaraciones que el día domingo, en el programa de José Vicente Rangel, hiciera la vicepresidenta de Nicolás Maduro, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. La señora Delcy Rodríguez ha dicho que la revolución bolivariana para ella no es nada más que la venganza personal ante la muerte de su padre, Jorge Rodríguez. Sin embargo, no se habla mucho de lo que significó la razón por la cual Jorge Rodríguez fue perseguido antes de, por supuesto, ser asesinado. De Jorge Rodríguez se dice que era el autor intelectual del secuestro de el directivo de la ONU de Illinois, el señor Niehaus.
del cual se cumple un año más de su liberación el día de mañana. Y una de las cosas que queda por fuera de la liberación de Niehaus está relacionada a quién lo consiguió. Y nosotros queríamos recordar hoy que quien consiguió primero que la policía y los militares al señor Niehaus fue precisamente un reportero de RCTV. Vamos a escuchar este reporte, por favor. Frank Niehaus, ejecutivo de una empresa estadounidense, secuestrado en Caracas, apareció luego de 3 años cerca de Ciudad Bolívar. Este documento fílmico es una exclusiva mundial lograda por nuestro corresponsal en Ciudad Bolívar, Marcos Dinelli. Alarmados los funcionarios de la Policía Técnica Judicial de la Delegación de Ciudad Bolívar, se trasladaron al lugar donde se encontraba este señor, el gringo. Nosotros lo seguimos y llegamos hasta la entrada. Allá se nos advirtió que no podíamos ingresar al acto, puesto que se suponía que había guerrilleros y que por lo tanto no respondían por la vía de nosotros. Continuamos el recorrido por nuestra cuenta y sin querer queriendo llegamos a una vivienda donde fuimos a solicitar auxilio y resulta que en esta casa se encontraba el señor Frank William Niehaus esposado. Cuando yo me lo encuentro, la emoción mía fue tan grande que comencé a grabarlo como loco. El tipo pensaba que yo lo estaba apuntando con un arma, se arrodilla y me dice que no le dispare. Cuando me identifico como periodista, el hombre, en vez de apartarse y de darme oportunidad para que me dijera qué es lo que estaba ocurriendo, comenzó a abrazar y yo no hallaba qué hacer con la cámara. Fue una de las experiencias más agradables y más emotivas que pueda tener una persona que le guste esta profesión. Daniel. Hay dos puntos entonces en esto. Que se cumple un año más de la liberación de Frank William Niehaus. Pero no solamente estamos hablando de que fue liberado el hombre que más tiempo tuvo secuestrado en Venezuela, sino que quien lo encuentra por primera vez es no un policía, sino un periodista. Ayer fue Día del Periodista. El periodista Marco Vinelli, quien fue durante muchísimos años corresponsal de RCTV, del Observador en el estado Bolívar. No podíamos dejar de recordar eso y no podíamos dejar de recordar el verdadero origen de todo, porque pareciera que aquí a la gente le gusta contar solamente una parte de la historia, que fue asesinado vilmente y de forma terrible el señor Jorge Rodríguez, sí, pero era un pobre muchachito que jugaba metras en las esquinas, el señor Jorge Rodríguez, al momento en que fue detenido. Mire, no. Bueno, y cuando hay que hablar de historia, hay que recordar justamente esa época, ¿no? La época de la insurrección armada de la izquierda venezolana. Pasado el tiempo, ese tema, Daniel, en el que tú te has especializado, el tema de la izquierda en Venezuela y la influencia cubana dentro de ese campo, habría que decir que, bueno, que una parte de esos grupos se desmovilizaron, por hablar en términos de guerrilla, y se fueron a la política. Pero otra parte, y bueno, y sobre los que se desmovilizaron habría que ver, ¿no?, la calidad de la desmovilización, si realmente en su plano de entendimiento la democracia comenzó a jugar realmente un papel importante, o seguían más bien agazapados, ¿no?, esperando la oportunidad para hacerse con el poder y, bueno, y hacer lo que han hecho todas las izquierdas radicales en el mundo, que es acabar con países, ¿no? Y otra parte nunca asumió esto. Una parte nunca asumió esto. Y habría que ver incluso, Daniel, más allá de la izquierda civil, cuánto de esa izquierda estaba enclaustrada en los cuarteles de la Fuerza Armada Nacional. Habría que ver, y sobre esto yo creo que tiene el mejor trabajo que yo he leído, y no es porque sea amiga de uno, es el trabajo de Thais Peñalver, de la conspiración de los 12 golpes. Habría que ver cuánto de que el comunismo en Venezuela había sido de alguna manera aplacado por... primero, la derrota de la guerrilla, y número 2, por la sujeción del poder militar al poder civil. Habría que ver cuánto eso es mito y cuánto es verdad, porque cuando se estudia eso como un continuum en el tiempo, tanto la actividad de los que fueron pacificados como los que no se pacificaron en el ala civil, como los que se ven que tenían actividad permanente, reuniones de logias y todo lo demás en la Fuerza Armada, bueno, yo creo que la amenaza y la acechanza siempre estuvieron allí. Y que lamentablemente nuestro liderazgo democrático pecó de inocente, pecó de soberbio quizá, o pecó de buena fe, no lo sé, pero creyeron que el comunismo, ya pasados, no sé, 20 años de la instauración de la democracia representativa en Venezuela, era una cosa del pasado, y no lo era.
luego todos estos factores se conjugaron y miren dónde están ahora, mire dónde aquellos parecen que están gobernando. Ese es el gran problema de Venezuela. Esa tara siempre la tuvimos, ¿no, Daniel? Daniel se cayó, Daniel como que se fue, se quedó dormido, no sé qué le pasó. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con la participación de ustedes y algunos comentarios adicionales sobre este y otros temas. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Son las 4:28. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Y para puntualizar el comentario, Daniel, antes de darle paso a la participación de la gente, aquí hay como una cosa que hay que tener en cuenta. La izquierda venezolana históricamente tiene esa marca de fábrica, esa mácula de origen, que es que mató mucha gente, hizo cosas, mira, abominables. Pero bueno, por la política de entendimiento, por de alguna manera el rol que jugaba en ese sistema de partidos, esa izquierda se le asimiló al sistema, se le perdonaron las culpas y todo lo demás. Y mucha gente de esa que participaron en cosas abominables, bueno, tanto hoy están en el gobierno como que algunos andan por allí siendo los más denodados opositores a esto. Y tienen todo el derecho, está bien, pero está esa mácula allí. A los adecos, que fueron de izquierda en un momento, cuando arrancaron y entonces estaban en esa etapa, como le llaman algunos historiadores, etapa garibaldiana, de tomar el poder por la vía revolucionaria y todo lo demás, muy imbuidos por toda esta literatura, además que caló mucho en Latinoamérica, se les acusó también de que la marca de fábrica de ellos es haber llegado al poder por un raro entente con el mundo militar, a través de la vía del golpe de Estado a Isaías Medina Angarita, que es como una especie de hombre bifásico, no sé cómo se le ve, o sea, se le ve de dos maneras en Venezuela. Hay gente que dice que Medina Angarita es el gran demócrata que tuvo Venezuela, a pesar de ser un hombre que no ganó unas elecciones, pero que hizo un gobierno muy amplio y todo lo demás. Hay gente que lo ve así, hay gente que simplemente lo ve como un continuador del gomecismo y por ende no es ningún demócrata. Pero se dice que bueno, que los adecos derrocaron a Medina, entendiéndose nada más y nada menos que con Pérez Jiménez. Y los adecos, Betancur, yo creo, y eso se ve en la correspondencia y se ve más adelante en otros líderes fundamentales de AD, de alguna manera pagaron el pato por mucho tiempo, como decimos en criollo. O sea, había algún sentimiento allí encontrado y se decía, bueno, eso fue un error inicial. Luego Betancur se convierte en un anticomunista ferviente, ¿no? Y eso es más que evidente. Pero hay otro tercer grupo, que es el grupo de los llamados liberales, que nunca han gobernado en Venezuela. Y a esa gente se le dice de todo. Se dice que son unos, casi que como se le decía al comunismo en alguna época, son unos comeniños que acaban con los pobres, que todo lo demás. Y esa gente nunca ha gobernado, porque para empezar ni siquiera ha sido una corriente predominante o importante, ni en términos partidistas ni en términos individuales de liderazgo en Venezuela. Pero se ha dicho de todo. Ahora, si se ha perdonado a los izquierdistas más denodados, esos que volaban trenes, esos que secuestraban bancos o que robaban bancos para financiar la lucha, esos que mataban policías uno por día,
¿Cómo no entonces asumir una actitud más abierta, digo yo, con otros grupos, como este grupo, por cierto, que se dice liberal? Parece que decirse liberal, y esto ha sido un tema continuo de discusión nosotros en las últimas semanas, bueno, parece que es una mácula ahora también. Bueno, ¿por qué tanta predilección por una izquierda que ha demostrado ser tan ineficaz y tan cruenta? ¿Y por qué tan poca apertura con otros grupos ideológicos que ni siquiera han accedido al poder? Misterios de la ciencia. Vamos con llamadas a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, ¿cómo estás, Katiuska? Hola, Katiuska, bienvenida, buenas tardes. Los felicito a los dos por el Día del Periodista de ayer. Gracias, Katiuska. Bueno, tú dices que viene a buscar zapatero. Bueno, cada vez que viene para acá viene con la maleta vacía y cuando se va a hacer la llena full. Que tiene que llamar a 3 maleteros para que le ayuden a subir la maleta. Ah, ¿será que se lleva unas cajas clap? La señora de Rodríguez es una resentida. O sea, yo creo que debería mandar a beatificar a su papá, porque si ustedes están hablando que estuvo secuestrado, que estuvo involucrado en un secuestro, un santo no era. Y otra cosita, yo le quería hacer una pregunta a Daniel, vamos a tener que hacerle un potazo a Diosdado Cabello, porque él dice que no tiene cuenta en ningún banco, que solo lo tiene aquí en Venezuela. La debe tener en el Banco de Venezuela, en el Bicentenario, y yo creo que debe ser en bolívares. No sé qué opina él. No, y debe tener, gracias Katiuska, debe tener problemas con el efectivo también, debe estar limitado, porque bueno, a ver, para pagar el autobús y todo ese tipo de cosas. Gracias a Katiuska, tenemos otra llamada a través del 4829750. Creo que Daniel, perdimos contacto con Daniel momentáneamente, vamos a ver si lo reponemos antes de culminar el programa. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Alonso Becerra. Hola Alonso, bienvenido, adelante. Felicitaciones por ese audio que acaban de presentar a la audiencia, valga la redundancia. Gracias. Eso reivindica la trayectoria, la labor y el talante del periodismo de investigación en Venezuela. Así es. Y más que baluarte, significa todo lo que se ha avanzado en estos tiempos, sobre todo en tiempos del periodismo digital, de que sí se puede lograr a través del periodismo dar con la verdad en muchos casos. Así es. Buenas tardes, un abrazo. Oye, gracias Alonso. Yo comparto plenamente, 100% esa opinión. Esa es la importancia de la prensa libre, de una opinión pública transparente. Y transparente no quiere decir que bueno, yo imponga mi verdad, sino que concurran en ella 100 verdades al menos. Y en el medio de un público que debe estar educado correctamente, es decir, que tenga unos niveles mínimos para discernir sobre lo que es verdad y lo que es mentira, bueno, llegar de esas 100 a una que sea la verdad, por supuesto, a través de la argumentación y de que la gente pueda decir, mira, aquel es un embustero, creo que lo que está diciendo tiene más lógica. Ese es toda el quid de la cuestión, ¿no? Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? La señora Ligia Paredes. Ligia, bienvenida. Sí. Este es un llamado a Conatel. Porque ellos no revisan la cablera, el Latin American Cable, ellos están aumentando mensualmente y ahorita tenemos que pagar 2.500.000, estábamos pagando 600, de 600 a 2.500.000 es bastante, ¿verdad? Claro. Sí, pero le hago ese llamado a Conatel, que revise a Latin American Cable, esa cablera de Latin American Cable, que por favor, claro, a lo mejor ellos se comparten ese dinero. Bueno, ¿sí? Bueno, Ligia, no, gracias a usted. Esa es su denuncia. Yo voy a fijar una posición sobre esto, que es una posición desprovista de pasiones, porque ni, ¿cómo que se llama la cablera? Latin American Cable, ni otras cableras, ni compañías de televisión satelital, ni compañías de teléfono celular. Daniel, que estaba mencionando apenas 2 que son nacionales y son muy conocidas por la gente, porque casi todo el mundo tiene teléfono con esas líneas. Ciertamente puede haber una molestia en el consumidor porque se producen determinados aumentos, pero yo le voy a decir la verdad. Toda la plataforma y la infraestructura que implica tener una compañía de telecomunicaciones y lo que implica tener esa compañía de telecomunicaciones prestando servicio al día, con todas las actualizaciones de software, de hardware, de personal técnico, todo lo que eso amerita, yo le estoy, casi que seguro que en ninguna de las compañías venezolanas o que hacen vida en Venezuela, porque hay muchas que son transnacionales, los costos se cubren completamente. Ni siquiera es que estén ganando. Yo no sé ni cómo hacen. O sea, los costos aquí están absolutamente desfasados. Ahora, todo el problema es que en Venezuela nadie gana para pagar lo que realmente valen los servicios. A mí se me quedó la frase cuando estábamos hablando ni siquiera de las telecomunicaciones, cuando estábamos hablando del metro y del costo del boleto del metro, del transporte, para los que nos escuchan afuera y no son venezolanos, del transporte subterráneo de Caracas, o sea, del ferrocarril subterráneo. Cuando se hablaba de eso,
hace como 2 semanas, Fernando Martínez Mótola decía algo que era esencial. Y es que aquí nadie gana para cubrir lo que valen realmente los servicios. O sea, que es muy difícil decirle a la gente, mire, usted está pagando algo que en realidad puede que a usted le duela mucho en el bolsillo, pero eso no es lo que eso cuesta y que más bien usted está desfasado con respecto a los costos mundiales. Pero también hay que entender el otro lado de la acera, que es ese el que nos refleja la amiga que nos llama. Que es que, mire, me aumentaron de un cipotazo, me aumentaron tanto. Bueno, amiga, yo le cuento que lo que usted está pagando es una nimiedad con lo que ese servicio vale en el resto del mundo. Claro, probablemente usted, ni yo, ni ningún venezolano promedio que no esté metido en la nomenclatura del poder puede realmente pagar por unos servicios de calidad. Pero esa es la realidad. Vamos con otra llamada a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Eduard Pérez, que muy pocas veces he llamado para allá, pero nunca me pierdo el programa. Gracias, Eduard. Y estoy por ir a Isapora de la Nonna. Bueno, a ver cómo... bienvenido. Ok. Mira, hay lo siguiente. Hay uno de los políticos, no sé si es que es Tareno, que dice que él no tiene real en ninguna parte, cuenta, sino aquí en Venezuela. Bueno, sí lo creo, porque los reales de la gente en los bancos están todos acorralados. Nada más retiras la pensión cuando la cobras y del resto, si tienes real, no puedes sacar más. Sí. Eso por una parte. Y por otra parte, esta mañana oí a Alonso Becerra, de aquí del Valle, que habló de la sardina. Bueno, yo quiero acotar que el camión de la sardina del gobierno, el que trae, ya no aparece puro camión de bachaquero. Bueno. Bueno. Y la bolsa viene desvalijada, ya no trae grano, ya no trae leche, ya y cada vez menos productos. Bueno, vamos a hacerle un llamado a Nicolás. Nicolás, ¿tú qué quieres? El voto quiere permanecer ahí, aunque nos han dicho que no vale la pena, pero vamos a hacerte el llamado para ver si intervienes. Interviene, Nicolás. Bueno, pronto quizá llegue nada más que el cartón, Daniel. Pero sería interesante saber a qué intervención se refiere el señor, o sea, qué es lo que el señor quiere, que la bolsa le llegue, pero que le llegue con comida. O sea, yo quisiera entender cuál es el planteamiento, porque eso de salir a quejarse porque la bolsa me vino sin caraota. No, bueno, que si le ponen caraota a la bolsa, entonces Nicolás es bueno. O sea, ese es el tipo, a eso hemos llegado ya, o sea, al nivel de la sumisión cubana, de que no se queja de la cartilla de razonamiento, sino que pide que le pongan más carne, que le pongan 1 kilo de azúcar más. Yo de verdad no entiendo a veces tú sabes, gente. Bueno, Daniel, tú sabes mejor que nadie que la gente, y yo lo veía ayer cuando una protesta creo que de personal médico, creo que en el hospital universitario la aplacaron llevando bolsas del CLAP. Para empezar decían, no, tenemos 2 años sin recibir el CLAP. Y yo decía en principio, caramba, ya el CLAP tiene más de 2 años. O sea, se nos ha ido el tiempo y ni nos hemos dado cuenta de cómo nos han ido progresivamente quitando la libertad. Y que la gente las prioridades se las desmantelan cuando le atacan la barriga, ¿no? El señor que quiere hacerle un llamado a Nicolás, que se lo haga en Radio Nacional, que seguramente lo escuchan allá. No, bueno, el problema es... ¿Tenemos más llamadas telefónicas? Sí, tenemos más llamadas, pero el problema es el apremio de la gente. Vamos con esa llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Sí. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Gregory Peña desde el Corozo, estado Monagas. Oye, bienvenido, qué bueno, Gregory, adelante. Un gran saludo para ti, Neomar, y para Daniel. Gracias. Es una pregunta sencilla, es una opinión que quiero de ustedes sobre qué opinión le merece la fracción esta de Avanzada Progresista que está llamando nuevamente a elecciones cuando apenas acaban de impugnar las del 20 de mayo. Muy bien. Ok. Gracias, Gregory. Daniel, tiene usted la oportunidad de responder. Responda ahora o llama a un amigo. No, yo en realidad no pierdo mi tiempo hablando de detritus político. O sea, me parece que es una cosa absolutamente ridícula detenerse a pensar o a siquiera hacerle análisis a algo que no está hecho para análisis. Yo lo que quería decir, y lamentablemente la tecnología nos jugó una mala pasada acá, y ya estamos de nuevo en línea, pero fíjate que con respecto a lo que escuchábamos de lo que conversábamos sobre el caso Nihouse, del cual mañana se cumple 1 año más en su liberación, hay un tema, Neomar, que se deja de lado siempre cuando se habla del asunto, y es el tema del gangsterismo en el cual quedó la última etapa de la guerra de guerrillas en Venezuela, porque cuando se hace la pacificación que hace Rafael Caldera, no todos los grupos se afilian, y hay uno de esos grupos que se desgaja. Cuando el movimiento de izquierda revolucionaria, alzado en armas, sobre todo en el sector de Oriente, decide acogerse a la política de pacificación, ese movimiento se divide.
y se divide en varios grupos. Un grupo llamado Bandera Roja, Frente Américo Silva. Otro grupo llamado Organización de Revolucionarios Liga Socialista. Y entonces, ¿qué hacía ese grupo? Tenía un frente legal, entre comillas, que era un partido llamado Liga Socialista, cuyo secretario general era el señor Jorge Rodríguez, y tenía un brazo armado llamado Organización de Revolucionarios, cuyo dirigente fundamental era David Nieves. Cuando ocurre el secuestro de Nihaus, los capturaron a los dos y a otros más, porque se supone que los dos estaban metidos en el caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algo que muy poco se dice, Neomar, de todo esto. Que hubo un rescate. Y el rescate se pagó en varias cuotas. Se dice que el total, y eso parece que fue la causa real de la muerte de Jorge Rodríguez y de su asesinato, se llegó a hablar de $20 millones. ¿20 millones de dólares? Se llegó a hablar de $20 millones. Esa cifra nunca se supo porque a nadie le convenía que se supiera. Pero fundamentalmente lo que dice la gente de la Liga Socialista es que ellos no querían cobrar dinero, sino que ellos querían hacer unas labores de propaganda, que les publicaran unos remitidos en varios diarios de los Estados Unidos, cosa que se hizo. Pero también pidieron real y se les pagó el dinero que pidieron. ¿Qué ocurre? Que corre entonces ese rumor de que se habían pagado $20 millones y entonces empiezan los miembros de otros partidos de la izquierda a quererse involucrar también, porque también querían agarrar real del rescate. Y por eso es que ahí cae Salón Mesa Espinosa. Y por eso es que ahí cae Iván Padilla Bravo, que fue el que delató, por cierto. Iván Padilla Bravo fue el que delató a Jorge Rodríguez, diciendo que era el que tenía los reales. ¿Y qué hicieron esos policías de la DICIR que capturaron a Jorge Rodríguez? ¿Para qué lo capturaron? ¿Para encontrar Nihaus? No. Para encontrar el botín. El expediente del juicio. Lo que querían era saber dónde estaban los reales. Para quitarle los reales a los tipos. Esa es la verdadera causa de la muerte. Lo torturan no porque fuese una gente que quería conseguir a como diera lugar a Nihaus. Lo que querían era los famosos $20 millones que se decía que se tenía. Si es que existieron, ellos partían de que existieron. No lo sabemos, no si existieron o no. De repente sí hubo dinero, pero no sabemos cuál era la cifra. Nunca se supo, y por estas redes que tejen los delincuentes, porque eso fue un caso delictivo. Eso fue una cosa una guerra entre delincuentes que se decían llamar guerrilleros y delincuentes que se decían llamar políticos y delincuentes que se decían llamar policías. Bueno, termina Jorge Rodríguez muerto en la tortura y terminan estos policías, cosa que tampoco se dice. Que estos policías fueron presos. Varios años. Varios años no, fueron condenados a la pena máxima y a los tipos le clavaron su pena máxima. Así es. Vamos con una llamada. Cosa de la cual no habla la revolución, que aquí ese crimen no quedó impune. Allí hubo una sentencia y se cumplió. Vamos a una llamada antes de despedir este segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar. ¿Con quién tenemos el gusto? Zulay Gómez Las Acacias. Hola, Zulay, bienvenida. Te felicito, lo estás haciendo muy bien. Ay, gracias. Mire, Omar, quiero hacer una denuncia. Sí. Respecto a la ciudadana Jacqueline, que está metida en la asociación de la María Teresa Toro, la comuna María Teresa Toro, perdón. Esta señora se da la tarea de estar insultando a la gente que hacen sus colas. ¿Dónde es eso, Zulay? Esto es aquí en Las Acacias, en el CLAC de Las Acacias. Ajá. Entonces, las insulta, las amenazas de decirle que las va a vetar. Entonces, yo le hago un llamado al señor Jesús David, que está encargado del PSUV de aquí de la comunidad. Esta señora ya es el colmo del maltrato que se le hace a las personas que van ahí, las insulta delante de todo el mundo. Estuvo un altercado hoy con un señor porque el señor estaba hablando y ella le dijo que se quitara de ahí. Entonces él le dice, por favor, no, yo no pido favor, se me quita de aquí. Entonces le dijo, no, pero usted tiene que tener un poco más de educación. Entonces, de repente eres chavista, le dijo así, pero echarle broma. Más vale que no, le dijo, sí, pero estás aquí y los chavistas somos los que te vamos a matar el hambre. Entonces le hago un llamado al señor David, Jesús David, que tome carta con esta señora porque es demasiado el maltrato y las ofensas. Es la señora Jacqueline de la comuna de la María Teresa Toro. Gracias, Neomar, que Dios...
Gracias, Zulay. Bueno. Entonces no nos quejaremos de que nos impongan la comuna, ni nos quejaremos de que nos impongan el Estado comunal, ni nos quejaremos de que nos pongan a hacer cola para recibir una bolsa. Nos quejamos porque nos tratan mal en la cola. Si nos van a dar la bolsa y nos van a tener en un Estado comunal, por favor, háganlo elegantemente, díganos por favor haga su cola, por favor arrodíllese, por favor agradezca. Bueno, es que cuando tú sometes, Daniel, a la gente a una situación de dependencia tal, fíjate, la gente empieza a pedir que el maltrato al menos sea decente, ¿no? Que el maltrato sea con orden. Sea con orden. Bueno, vamos a hacer la pausa. Queda la denuncia de Zulay hecha al aire, bueno, porque cada quien denuncia lo que quiere. Vamos al corte comercial y venimos con la conclusión del programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo, porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Damos lectura, Daniel, a mensajes que nos llegan a través del Dilo, del Twitter, del canal de YouTube. No sé si quieres comenzar por allá. Bueno, tenemos algunos comentarios a través del chat en YouTube. Nos dice José Luis Colina. La gente está pidiendo que el látigo con lo que los castiguen lleve una rosa amarrada en la punta. Por su parte, dice Mari Rodríguez, ¿cómo hace la gente que no tiene suficiente dinero y depende de la compra de la bolsa? El 20 de mayo se demostró que hay dignidad aún, no seamos tan duros. Bueno, yo no sé qué entiende usted por es un tema espinoso, Daniel. Es que es un tema espinoso. Es un tema difícil porque, por supuesto, uno puede hacer una discusión de principios cuando uno tiene con qué comer, pero el gobierno sabe esto, ¿no? Y justamente limitando lo más esencial, que es que uno tenga que comer porque necesitas comer, porque no tienes que vivir, porque si no te mueres. Bueno, sabe que eventualmente la gente lo va a aceptar de mal grado, pero lo va a aceptar, y lo que va es empezar a decir que llegue, pero que llegue mejor, que no me la quite, que me la traigan más frecuentemente, y lamentablemente, fíjate, así es como se pierde la libertad. La gente no se da cuenta cuando pierde la libertad, porque no es de golpe, es progresivamente, y cuando vienes a ver, estás en el escenario cubano, como tú bien lo has dicho. Vamos con... Dice Gabriel Tortolero, también a través de nuestro chat en YouTube. A este programa llaman los chavistas para quejarse de los chavistas que lo tratan mal, y llaman porque no pueden llamar a la radio chavista para hacerlo. Bueno, está bien que lo hagan. Yo no creo que Zulay o que el otro amigo que nos llamó sean chavistas, pero sí, lamentablemente han sido sometidos por el aparato de dominación chavista, y bueno, en ese sentido se han ido perdiendo la libertad y no nos damos cuenta de cómo las vamos perdiendo. Reitero lo mismo, Dios, Neomar, ¿qué pasó con la tarifa eléctrica? Subió de 1.000.000%, ya no sé cómo, porque no puedo contar ni los ceros, me dice Kilce Pernilla, que dice que de 1.800 bolívares pasó a 350.000. Ya esta denuncia ha sido reiterada en varios oyentes. Mis queridos muchachos, Neomar y Daniel, feliz día del periodista atrasado, pero más vale tarde que nunca, siempre frontales y objetivos, sigan adelante, dice del Valle Lezama, Daniel.
Por aquí nos dice nuestro amigo Joaquín Lombardi, desde España. Saludos, Joaquín. Zapatero es al PSOE lo que Ramos Alú es a AD. No estoy ni bromeando ni exagerando. Ese tipo es una auténtica gracia. ¿Será? No creo. Bueno, hay como 30 años de diferencia para empezar. No, creo que un poquito más. Buenas tardes, Eduardo de Santa Mónica. Esto ya es inaguantable. Un perro caliente vale 1 millón de bolívares. Una hamburguesa, 2 millones. Un pollo vale 6 millones. Una lechuga, 1 millón. El kilo de tomate, 2 millones. ¿Qué es esto? Ya es imposible comer algo en Venezuela. ¿Hasta cuándo? No entiendo hasta cuándo. ¿Qué pasa con el supuesto Bravo Pueblo? Se pregunta Eduardo. A ver. Fíjate que esa cuestión de la que tú comentabas de las facturas de los servicios. En estos días alguien me comentaba que le había llegado un recibo de 800,000 bolívares. Entonces yo me pregunto, bueno, y una persona que gana sueldo mínimo tiene entonces que decidir si se compra medio kilo de pollo o si paga la luz. Sí. Si es un pensionado, imagínate tú, si el drama es mayor, si ese pensionado no tiene ayudas, colaterales de sus hijos, ¿cómo hace? Bueno, esa es la historia de Venezuela, que no es que estamos diciendo que es que, el gobierno, yo no comparto esa afirmación de Blanco Muñoz, que el gobierno es neoliberal porque está ajustando las tarifas. No, esos son los precios internacionales y hasta siguen por debajo. El problema es que aquí la gente no gana los sueldos internacionales. El problema es que aquí nadie tiene para financiar el nivel de vida que tiene cualquier persona, ciudadano común en el mundo, con lo que vale un servicio de telefonía, lo que vale un servicio de internet, lo que vale un servicio eléctrico. Esa es la verdad, pues. O sea, aquí la gente gana sueldos para, más o menos, comprarse un pollo. Si tiene suerte, se compra un pollo al mes. Pero lo que no tenemos suerte somos nosotros porque se nos acabó el tiempo y nuestro productor nos está exigiendo que nos despidamos. Así es. Así que vamos a despedirnos por la tarde de hoy. Les agradecemos muchísimo por haber estado allí haciendo copartícipe de esta jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Mañana es viernes de los oyentes para escuchar todas sus llamadas, para quejarse del CLAP, para pedir que le pongan más botas al CLAP, para que le saquen el arroz, todo lo que usted quiera. Pero nos vamos por hoy, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.